al espejo y gracias también sobre todo por haber escrito un libro sobre un tema, el dolor crónico, del que no existe mucha información al respecto para el ciudadano común. A lo mejor sí que hay mucha literatura médica, pero no para la gente, digamos, que está sufriendo este problema, y para sus familiares, sobre todo, y amigos. Vamos a explicar un poquito quién es Grela Bravo. Naces en Barcelona en 1975, eres psicóloga clínica y mediadora social e intercultural y has desarrollado tu labor profesional en ámbitos como el sanitario, social, el cultural y ahora también en la comunicación. Eres autora de No es mi nombre, que es tu ópera prima, de 28 relatos y 28 poemas, y también del poemario Crisálida, de Voces Prestadas, que es un libro que recoge testimonios de violencia de género y social. Tienes un blog, articularte.com, introduces bastantes artículos, ¿no?, de opinión y páginas sobre, bueno, eres aficionado al dibujo también y a la fotografía. Hoy estamos aquí porque tu último libro, Sobrevivir al dolor, de Plataforma Editorial, es tu testimonio personal sobre cómo vivir con dolor y sobrevivirlo para vivir mejor, para llevarlo mejor. Y hablas del dolor crónico, el que se siente en los brazos, en las piernas, en la mandíbula, que va paseándose, como dices, por todo el cuerpo. El dolor que modifica tu relación del ego con tu ser. Hablaremos también un poquito de esto. Y vamos a conocer mejor tu experiencia, la experiencia del propio paciente que sufre dolor crónico y, como bien dices, porque hay mucho que hacer sobre el tema también de la práctica clínica y para mejorar la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes con dolor crónico en general. Un día, Grela, tú decidiste escribir este libro, Sobrevivir al dolor, cuando sentías un episodio agudo de dolor. Sí. ¿Te recuerdas ese día? Bueno, en realidad el libro nace porque una persona lee un texto que yo he escrito en un episodio agudo de dolor, que a partir de un momento determinado decidí hacer como este ejercicio de una manera un poco espontánea, ¿no?, y no muy racional, de, bueno, empezar a escribir, ¿no?, a teclear lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y eran textos breves, no sabría calificarlos de qué estilo, ¿no? Simplemente pues era como sacar para afuera, pues igual que alguien que pinta un cuadro, pero yo lo hacía con palabras. Y los empecé a publicar, a colgar y a compartir en el blog, en Articularte. Pues no sé, ¿no? Sí que es cierto que me escribía gente de muchas partes que tenían dolor y enseguida se sentían identificados o identificadas, ¿no? Pero un día me escribió una persona que no siente dolor, pero de alguna manera profesionalmente está relacionado con el tema, ¿no? Y entonces me dijo que le había impactado mucho y, bueno, de alguna manera me hizo esta reflexión que hacías tú ahora de que no creía que hubiera muchos libros que estuvieran escritos desde ahí, ¿no?, desde las entrañas del dolor, y que aceptaba el reto de escribir un libro, ¿no? Y bueno, claro, le dije que sí, ¿no? Dije que, bueno, primero me quedé un poco sorprendida porque lo vi un acto un poco de desnudarme en exceso. No, a pesar de que escribo y que me gusta escribir, no tenía claro si quería escribir un libro sobre eso. Al principio pensé que quién iba a querer leer algo de dolor, ¿no? Me parecía como un tema... Y entonces lo tomé como un reto de decir, bueno, pues romper el tabú y que se hable y que se lea de dolor, que no se lea desde el drama, que se lea con conciencia de realidad, que duela lo justo para agitar al lector, pero que sea también justo con las personas que sienten dolor y que el dolor no se muestre como algo que los mimba, ¿no?, que los reduce o que los carcome, ¿no? Y bueno, y lo has conseguido, te lo aseguro. Pues gracias. Tú hablas de la función del dolor en el libro. ¿Cuál es la función del dolor? Bueno, intento, como es un libro que la intención es que pueda leer cualquier persona y no cae pues precisamente en vocabulario o en explicaciones técnicas. Yo tampoco soy médico ni era la idea de que fuera un texto ¿no?, pues un manual médico.
pero sí que intento un poco para dar también alguna información o para contextualizar, pues un poco diferenciar los tipos de dolor, ¿no? Desde el punto de vista clínico, físico, biológico. Y entonces, pues claro, digo que sí que es cierto que el dolor pues en las personas, ¿no? Tiene una función biológica, es una función de alarma que no deja de ser, al final, nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Y a partir de eso, yo reflexionando sobre eso, es un poco con lo que juego también precisamente y llegué a decidir que el libro tuviera este título, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa cuando ese dolor deja de ser una alarma, deja de ser algo que te protege y se convierte justamente en lo contrario, en lo que te ataca o atraviesa tu vida, ¿no? Y cómo convertir eso en otro tipo de alarma, ¿no? Y decir, bueno, pues tiene la función de que valores más todo lo que sucede en ausencia de dolor, aunque las ausencias en las personas con dolor crónico es prácticamente mínima o nula, pero aún así la función que tiene es que todo vale mucho más, ¿no? Mira, hace poco vi una fotografía de estas pues que ahora se comparten en internet, en una red social. Era una imagen de mujeres africanas que eran portadoras de agua y entonces la fotografía decía cuando llevas el agua, cuando transportas tu propia agua sobre la cabeza, valoras cada gota lo que vale. Exacto, ¿no? Y entonces me gustó muchísimo y me pareció una metáfora, una imagen brutal. Y de alguna manera a esto es lo que yo me refiero, pero en relación al dolor, ¿no? O cualquier otro tipo de circunstancia que de alguna manera te puede golpear o te puede dañar, lesionar o hacer sufrir mucho en la vida, pero que a la vez, ¿no? Es como que te hace valorar muchísimo pues esas gotas que pueden caer o que no quieres que caigan y que tienen un valor infinito, ¿no? Dices que hay una especie de tabú consensuado en la sociedad en torno a hasta dónde está permitido expresar el dolor, ¿no? ¿Crees que existe esto? Sí, creo como que... exhibicionista, ¿no? De alguna es que manera. creo que, bueno, todo esto desde cómo se vive hasta cómo se interpreta, cómo se expresa, cómo se comparte es muy cultural, ¿no? Como muchas otras cosas. Pero sí que en este lado del mundo que nos ha tocado vivir, por lo menos, ¿no? A nosotros en Occidente o lo que, bueno, pues eso, en este lado del mundo, pues todo, ¿no? La educación, la música, el cine, la publicidad, los mensajes, ¿no? La estética, todo nos transmite imágenes donde el dolor está anulado, como si no existiera, ¿no? Y hacemos crecer a nuestros hijos con esta negación del dolor, ¿no? Igual pues que otras cosas dolorosas o incluso la propia muerte, ¿no? Y eso pues nos pasa factura, ¿no? Porque claro, forma parte de nuestra vida. Cuando está tan negado hay como una exigencia, ¿no? Del inconsciente colectivo de que no se puede sentir dolor, de que siempre tienes que estar contento, de que siempre... Y entonces pues hay una negación del dolor. Debilidad también, ¿no? Sí, sí. Luego aparte ya pues todas las connotaciones de género que tiene y también a lo que está asociado, se asocia el dolor a enfermedad, muerte, ¿no? Tiene mucho que ver precisamente la negación del dolor también con cómo viven en nuestra cultura pues la afrontación de la muerte o de la pérdida o cualquier tipo de final. Y de imperfección también, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene dolor continuado es como no es perfecta. Exacto. ¿No? Y ahí hay una gran dificultad para la persona que está sufriendo, que está sintiendo ese dolor. Bueno, hay también un tema un poco de funcionalidad, ¿no? Es un sistema un poco feroz en el que tienes que tener una utilidad, ¿no? para el sistema, para el grupo. Y entonces, de entrada, hay el prejuicio de pensar algo que está dañado pierde esta utilidad, no me es útil, ¿no? Exacto. Por lo tanto, y entonces tú no lo quieres mostrar, porque entonces estás mostrando debilidad, te estás mostrando que ya no eres el 100%, que no eres útil. Y todo esto es muy complicado de hacer ese proceso mental de sobresaltar todo eso y un poco revelarte y mostrar lo completo que estás, incluso con tu dolor, ¿no? Porque estadísticamente está registrado, o sea, estamos hablando de un sector importante de la población que sufre dolor crónico, sí, ¿no? Más o menos creo que dicen un tercio de la población mundial.
Pero realmente afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Esto no sé si tú has podido estudiar por qué es debido. Bueno, mira, el otro día estuve precisamente en unas jornadas, en una mesa muy interesante que se hablaba de dolor y sociedad y los ponentes, la tipología de perspectivas era muy variada, desde una antropóloga, un médico, bueno, y era muy curioso porque, bueno, uno de los ponentes explicaba todo el tiempo pues la mayor incidencia en mujeres, bueno, estaba presentando unas cifras más que nada de tipo estadístico, ¿no? De un estudio. Y bueno, no es que yo le pretendiera rebatir, pero sí que le dije que en realidad creo que no es que esos datos estén sesgados, sino que interpretar esos datos es mucho más profundo, ¿no? A lo mejor tiene que ver con cómo las mujeres expresamos y no los hombres, o incluso el afrontamiento que las mujeres podemos tener de situaciones dolorosas, pero luego a la hora de compartirlo también, ¿no? Porque por lo que decíamos antes, eso puede ser un signo de debilidad y hay una intolerancia mayor a lo mejor en hombres, ¿no? Yo no estoy tan segura, aunque yo no soy médico ni evidentemente tengo datos, pero tampoco los tienen ellos todavía, que puedan corroborar realmente que la correlación sea pura simplemente por una diferencia de género, ¿no? Sí que hay mayor incidencia, digamos, detectada, ¿no? De casos que manifiesten, porque como el dolor es lo que el paciente dice que tiene dolor al final, ¿no? No hay nada objetivo para medirlo. Claro, este es un punto importantísimo. Entonces por eso me refiero de los hombres pueden decir que tienen dolor, se pueden permitir, hasta qué punto se permiten que tienen dolor, no lo sé. No sé, es una visión muy, a lo mejor, antropológica del tema y a lo mejor un médico lo ve diferente, pero bueno, no sé. Hablando del dolor, cuando uno siente el dolor, ¿cuál es el primer impulso que tiene? Es que esta pregunta, si me la hubieras hecho hace 10 años, seguramente te respondería muy diferente, o hace 5. Después a esta pregunta. Porque yo a veces, por ejemplo, hace poco tuve un pequeño pero aparatoso accidente, tuve una caída importante y me hice muchísimo daño, entonces tenía muchísimo dolor. ¿Cuánto tiempo hace esto? ¿Has dicho? Hace 15 días así. Tenía muchísimo dolor, entonces llega un punto que, claro, cuando a mí me preguntan cuánto te duele, si es soportable o insoportable, yo no sé si cuánto dolor es, porque como aprendes a soportar tanto dolor, hay un poco como una contradicción. Igual la gente cree que tienes más sensibilidad, o sea, menos capacidad de aguantar dolor y es al revés, porque no te queda otra. Por lo tanto, tú mismo pierdes un poco el horizonte o el umbral real o objetivo de cuánto es, ¿no? Entonces, es muy difícil de responder esa pregunta, aunque te parezca contradictorio o increíble. Porque la reacción de sentir el dolor, entonces, en todo caso, en los primeros estadios donde una persona empieza a sentir el dolor crónico, el primer impulso, la primera reacción es huir del dolor. Sí. Es decir, no querer sentir el dolor. Obviamente eso es humano, claro. Sí, bueno, hay como una reacción también muy primaria de enfado, ¿no? Que es al final una manifestación de rechazo, de que lo rechazas, estás enfadado, como si te disociaras de tu cuerpo y dialogaras, ¿no? Internamente, te enfadas porque no está al 100%. O sea, eso sí es como una reacción muy instintiva, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Pues el primer día que se levanta alguien que está griposo, está como malhumorado, ¿no? Sí. Es como si se enfadara con su cuerpo, ¿no? En vez de mimarse, se enfada un poco de, ostras, me encuentro mal. No sé si a lo mejor ahora cuando alguien nos diga que se encuentra mal, aunque sea en un tipo de proceso así gripal, y lo observáis, veréis esto y es curioso y piensas, bueno, pero ¿por qué nos enfadamos, ¿no? con nuestro cuerpo? Y luego sí que hay una huida hacia adelante de querer estar bien, de que, o sea, sí, es como una negación, ¿no? Es como luego ya pues poco a poco dices, es que claro, como el cerebro está preparado para concebir el dolor de una forma aguda, de que por muy insoportable que sea, se va a pasar, claro. Pues no entiendes que no se pase, ¿no? Y eso después del enfado llega quizá la desesperación, te desesperas o te crispa. Y bueno, y luego mucho después llega la aceptación y ya no te acuerdas cómo era no tener dolor.
¿Cómo empezó para ti todo el proceso para...? Porque cuentas en tu libro que has ido en todo tu periplo de visitas médicas. Era una niña, cuenta cuando empezaron las visitas, ¿no? Sí. ¿Cuándo empiezan? Pues desde pequeña tenía muchos dolores de espalda, cefaleas. Ahora me cuesta un poco hilarlo con una coherencia cronológica fiel, ¿no? Real, porque normalmente pues, un poco lo distorsiona. Sí que tengo el recuerdo o la sensación de que me dolía mucho la espalda pues en una niña. Claro, en ese momento o en esos años no era a diario. Es como si con el tiempo la frecuencia o las latencias se fueran pegando, ¿no? Cada vez hubiera menos distancia entre... Y al principio parecen cosas aisladas, la espalda, la cabeza, no duermes bien, pero no sabes, y luego poco a poco pues todo se va un poco como pegando o relacionando, ¿no? Pero es curioso, no sé decirte cuándo, a partir de que sí que ha habido momentos o situaciones que probablemente hayan podido precipitar en mi sistema, no sé por qué, que sienta más dolor o de una manera más continua, ¿no? Por ejemplo, pues estuve un tiempo en un proyecto en Guatemala, en una zona de selva y tal, y contraje malaria. Pues por ejemplo, pues algunos médicos me han dicho que después de un proceso infeccioso así, pues puede ser, pero nunca... ¿Qué edad tenías entonces? 26 creo, 25, 26. Y algunos médicos pues dicen que a lo mejor pues un proceso infeccioso así, o sea, una situación... Ellos plantean que pues este tipo de personas, que aún no saben exactamente qué tipo de personas son, pues hay situaciones, factores estresantes, momentos estresantes que su organismo de alguna manera responde, que la respuesta se queda sostenida, ¿no? Que cualquier otra persona habría pasado, pero no deja de ser pues una hipótesis. Por ejemplo, si es cierto, luego yo por ejemplo pues estuve un tiempo también trabajando siempre de noche, y después de eso pues es como que se me instauró el insomnio, pero yo creía que era eso. Claro, son como cosas que van pasando. Y luego, bueno, pues dices, bueno, a lo mejor yo atribuía a malaria, pues a que trabaje de noche, a que no sé, pero no. Pero bueno, todavía está ahí un poco en la nube esa de hipótesis, que al final, en esta etapa, por lo menos a mí y muchos pacientes que he conocido, que conozco muy de cerca y otros no tanto, pero que he hablado, llega a un punto que eso no es lo que te importa, ¿no? Al final lo que quieres es encontrarte bien y convivir con tu cuerpo y con tu dolor, y da igual el por qué. Porque... Dices que la primera vez que te dijeron cómo podía llamarse tu enfermedad, o sea, la etiqueta, digamos, lloraste. ¿Qué sentimiento recuerdas de ese momento? Supongo que además de la tristeza. Sobre todo era impotencia, era un poco como soltar el aire, ¿no? En el libro creo que hago una metáfora de desabrochar un corsé. Y porque bueno, estás pues eso, ¿no? Mucho tiempo yendo a consultas y no sabes qué te pasa, nadie te dice qué te pasa, pues siempre hay un poco la sombra esta, pues los nervios, pues tal cosa, tal, y tú dices, pero no puede ser, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor en muchos casos, o al menos en mi caso, cuando tú tienes una personalidad vitalista, tienes muchas ganas y muchos proyectos en la cabeza y muchas cosas que hacer, o sea que no tiene que ver con actitud o con predisposición, sino que es puramente una sensación física, que es como si pues eso, ¿no? Yo digo, es que mi cabeza quiere hacer cosas y mi cuerpo no le responde. Entonces de repente te dan como una etiqueta y hay como una mezcla de impotencia y de alivio, pero es un alivio cruel, ¿no? Porque dices, ostras, porque parece que cuando las cosas tienen un nombre existen, pero eso es una primera reacción, eso es un primer, pues eso, no alivio, quizá consuelo, no sé cómo llamarlo, pero dura muy poco, porque luego te da igual la etiqueta, como digo yo, ¿no? El nombre te das cuenta que da igual cómo se llame, que lo que importa es lo que te está pasando. Lo que busca, a lo mejor es un sistema sanitario y es un tipo de enfermedad, del dolor crónico, que precisamente porque es invisible, lo que necesitas es como si esa etiqueta le diera una entidad o una credibilidad, ¿no?
Y no al menos para escucharte que te empiecen a medicar, ¿no? Sí, pero no es así, porque igualmente todavía la gente es como, ¿cómo vas a tener dolor crónico? ¿Pero qué te pasa? Siempre es esa pregunta, ¿no? No ven la causa y cuesta. Entonces hay esa primera reacción un poco como de alivio, como de al menos sé lo que me pasa, pero bueno, tampoco hay medicaciones concretas o totalmente eficientes. Al fin y al cabo sigue siendo que tienen que ir probando con cada persona un poco qué es lo que funciona mejor, o incluso la misma persona, en momentos hay cosas que le funcionan mejor y luego no, o sea, sigue siendo una incógnita. Por lo tanto, la etiqueta tampoco te resuelve nada, ¿no? Y pasas a otro pequeño duelo, otra pequeña etapa hacia adelante también, pero... ¿Y en estos momentos tú tienes una medicación continuada y...? No, ahora mismo no. Ajá. No, puntualmente pues en situaciones muy agudas sí tomo, pero hace un tiempo, relativamente poco, pero hace un tiempo que decidí o sea, bajo mi propia responsabilidad, por así decirlo, no tomar medicación crónica. Bueno, cuando el dolor es crónico durante así años de vida de la persona, indefectiblemente tiene que cambiar la calidad de vida, ¿no?, de ese paciente. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo cambió para ti a partir de...? ¿Cuál podría ser el peor día que tuviste? O sea, ¿había días de estar en la cama sin poder moverse, por ejemplo? Sí, muchos. Normalmente se manifiesta... O sea, varía a lo largo del día. Entonces, claro, imagínate cómo puedes conciliar, ¿no?, más o menos una vida normal, ordenada, con un factor que está atravesando tu vida, pero de una manera desordenada e imprevisible. O sea, tú no puedes decir, bueno, de tal hora a tal hora me va a doler o... Entonces, por ejemplo, a mí la parte que más me ha costado y que más me cuesta es la laboral, la profesional, ¿no? Además porque yo creo que soy una persona que puedo hacer muchas cosas y que en todos los entornos o en todos los proyectos que he estado me involucro muchísimo y me gusta trabajar y hacer cosas que valgan la pena y que sirvan, pero tengo esta circunstancia y entonces pues bueno, hay un sistema o un ordenamiento del mundo laboral en general, sin entrar en profesiones o en sectores en los que es muy difícil, si no imposible, convivir con esta enfermedad. Porque yo, por ejemplo, pues hay días que puedo empezar a funcionar, como digo yo, pues a lo mejor a las 10 o a las 11 de la mañana. Otro día a lo mejor estoy mejor a las 9, ¿no? Pero claro, no, bueno, sí que podría a lo mejor encontrar fórmulas de... Depende de la estación, Grela, no tiene nada que ver. Por ejemplo, el invierno puede ser más duro para esto. En los últimos años me afectan mucho los cambios climáticos, pero todos, o sea, los cambios estacionales, pero no es que esté peor en invierno que en verano, sino que lo que es el cambio, ¿no? Es como tú tienes una respuesta mucho más sensible a lo mejor que un sistema receptivo no dañado, por así decirlo, o sea, más rápida, pero más sostenida. Entonces, claro, los cambios a ti te cuesta más tiempo, porque lo estás acusando más tiempo, lo que a cualquier persona, que ahora que estamos con esto del cambio climático, que vamos locos, que un día hace calor y al día siguiente hace frío y a todo el mundo le afecta, ¿no? A los latinos. Exacto, entonces a ti es como que se te alarga, ¿no? Tienes ahí el lastre de que, bueno, y eso te va pasando factura. Yo tengo la sensación que en esta enfermedad pues creo que no se muere de dolor crónico, no sé, no están seguros tampoco, en principio pues no es algo degenerativo, pero sí es como si cada escalón que bajas, pues con algún brote o con alguna recaída, es un peldaño que no subes, ¿no?, que no vuelves a subir. Wow. Y esa sensación es muy dura. Es muy dura y uno tiene que aprender a dosificarse, pero es muy difícil dosificarse, ¿no? Sobre todo pues, si tienes una edad más o menos joven, que estás totalmente, ¿no?, activo y yo pues en este caso pues soy madre de un niño pequeño y tal, entonces claro, no te das cuenta, por inercia llevas una actividad que a lo mejor no sabes, y creo que en el libro lo digo porque una vez un médico me dijo que para nosotros nuestro cuerpo pues son como unos ahorros, que luego reflexioné y creo que es igual para todo el mundo en realidad, ¿no? Sí.
son unos ahorros y que si te los gastas, o sea, unos ahorros pero no entra más, y si te los gastas antes de tiempo, ¿no? Y claro, pues que te digan esto, a lo mejor no has cumplido 30 años, pues es como, o sea, es complicado de encajar o de integrar eso en tu ritmo de vida, ¿no? En ese momento. Sí, pero yo creo que a veces, aunque no tengas dolor crónico, hay situaciones de irritabilidad, hay situaciones de estrés que yo estoy segura que de alguna manera deben acortar poco a poco. Sí, sí, por eso digo que luego reflexionando he pensado que para todo el mundo es así. Pasa que no somos conscientes. En general no tendemos mucho a cuidar nuestro cuerpo, que es la máquina con la que tenemos que pasar por esta vida, ¿no? Sí, y la dificultad de saber el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿verdad? Saberlo escuchar. Saberlo escuchar, porque hay personas con dolor crónico que realmente tienen un oído tan fino. Exacto, escuchando su cuerpo, sí. Que ahí yo lo que veo habitualmente es que empieza a hacer un cambio importante para volverle aliado. Sí, exacto. Te reconcilias con tu cuerpo, ¿no? Porque entonces dices, bueno, yo que me gustan tanto las metáforas, cuando le hablo a otras personas, o sea, es lo que mi intención en este libro es que a otras personas les sirva de algo, ¿no? La experiencia, siempre hay la experiencia de cualquier cosa, de cualquier aprendizaje de otro, que si te la puede transmitir, pues bueno, y te es válida, ¿no? Entonces yo le digo a otras personas que a lo mejor están empezando en ese entender que están teniendo dolor o qué les pasa, que aprendan a bailar, ¿no? Con su dolor, con su cuerpo, esa coreografía improvisada, o sea, no es aprendida de que la va a repetir cada día, pero de alguna manera, pues esa metáfora que digo es como reconciliarte con tu cuerpo. Yo a veces ya me anticipo, o sea, no es que me anticipe como profecía de autocumplimiento, ¿no? Que decimos los psicólogos, sino de la señal ya enseguida la leo, vuelves el oído muy fino, como dices tú. Exacto. Precisamente para prever que no haya grandes recaídas. Yo creo que cuando llegas a estos momentos, como los que tú has vivido, desde luego lo que te dices a ti misma, la actitud es vital, ¿no? Es lo más importante. Y frases como he leído en el libro que has escrito, la vida es mucho más grande que tu dolor. La actitud es lo que mide la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y una frase muy bonita tuya que dices: la actitud perfila las ideas que demarcan la belleza y desdibuja la mirada de la más profunda ira. Sí. Esto poder llegarlo realmente así a sentir. Sí, sí. Es que realmente te das cuenta de... Bueno, yo por ejemplo que soy como muy fetichista con las palabras y con las etimologías y todo eso, cuando reflexionaba mucho antes de escribir el libro, sobre, pues eso, ¿no? Sobre la diferencia entre el dolor y el sufrir, ¿no? Y el lenguaje no es caprichoso, ¿no? Y está ahí por algo. Y entonces decía, es que realmente tengo un poema que dice: el dolor duele. Es que a veces nos duele más el dolor. Es complicado de explicar, pero... Y cuando te duele pero dejas de sufrir, es un poco cuando... Yo creo que es el máximo alivio que puede encontrar una persona con dolor crónico. O sea, aprender a sentir su dolor, pero desprendiéndose de la ira, del sufrimiento, de un poco reconciliar, o sea, permitiéndotelo, ¿no? Decir, bueno... Y aquí es necesario un paso enorme, que es la humildad. Sí. Porque yo digo, a veces el cuerpo es su majestad el cuerpo. Es decir, tenemos la sensación que mandamos al cuerpo, tenemos el poder sobre el cuerpo. Y al final uno se da cuenta que no es así, que es al revés. Y esa humildad de acoger lo que hay en cada momento es el paso, ¿no? Y si no, es bastante difícil. No sé si... Sí, porque en muchas enfermedades o patologías, ¿no? Es como que de alguna manera te enseñan o te dicen, ¿no? que hay una estrategia de afrontamiento, pero la gente convierte la estrategia de afrontamiento en enfrentamiento, ¿no? Exacto. Y entonces yo no sé cómo... Bueno, como profesional sí que he reflexionado sobre eso, pero no lo he vivido. Pero en el caso del dolor crónico estoy convencida de que es contraproducente enfrentarlo, porque lo que estás haciendo aún es agudizarlo más, ¿no? Cuanta más ira, más rechazo, más furia, más tensión, más, ¿no? Es como si estuvieras ahí, entonces entras en una espiral de perpetuación y de agudización. Entonces, bueno, pues si te lo permites, pero también he aprendido
que por mucho que, o sea, lo tienes que tolerar, tienes que aprender a dejar de sufrir, pero también tienes que aceptar que a pesar de que hagas todo eso, no sé por qué vas a seguir sintiendo dolor. Lo que pasa es que, bueno, tu umbral se va haciendo, tu tolerancia se va haciendo cada vez más amplia, ¿no? Pero no desaparece, no sé por qué, no desaparece. Pero sí se puede paliar mucho. O sea, cuando hay dolor físico y dolor emocional, se enmarañan, como yo digo, y eso los magnifica a los dos, ¿no? Y entonces ya no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Sí, eso es muy interesante, de saber el dolor físico, el dolor psíquico-emocional, porque hay una línea muy estrecha. Entonces yo creo que, sí, entonces yo creo que cuando tú, digamos, acaricias y calmas el emocional, pues entonces el otro, como, ¿no? El que está ahí al rojo vivo, pues dentro de lo máximo que puedes también lo calmas un poco. O quizás no lo calmas, pero como has calmado el emocional y el sufrimiento, lo estás pudiendo contener o acoger o abrazar o soportar. Es cierto, ¿verdad?, que hay estudios que demuestran que una buena relación con tu médico disminuye la percepción al dolor. Es que yo creo que... No sé si tú esto lo has vivido o simplemente lo has recogido de otros testimonios. Bueno, no sé, supongo que, me imagino que la habéis leído la dedicatoria del libro, ¿no? Que es totalmente intencionada y bueno, pues es un juego de palabras, pero también es una realidad. Bueno, yo creo que la relación con el médico en general, aunque hay especialistas de todo tipo y también es una enfermedad que es difícil porque depende pues quién te asista o en qué momento, tampoco tiene las herramientas ni el conocimiento ni siquiera el tiempo para atenderte como es necesario. Pero es que yo creo que en todas las relaciones médico-paciente la asignatura humanidad, empatía y todo este tipo de cosas deberían tener muchos más créditos en la carrera, ¿no? Yo creo que la relación médico-paciente tiene que un poco desprenderse del frío de la bata blanca y de la mesa. Y cuando topas con un médico pues, que traspasa esa barrera, tiene un efecto placebo sobre ti, ¿no? Es increíble, sobre cualquier paciente, o sea... Pero como en las relaciones entre personas en general, ¿no? Como comentábamos antes de empezar a grabar, ¿cómo puede un médico, sin que esto sea la crítica, simplemente es una constatación, cómo puede un médico acoger a un, entre comillas, paciente con dolor crónico si este médico nunca ha sentido este dolor crónico? Es decir, es difícil de imaginarse cómo el médico se puede poner en el lugar de esa persona que va a visitarle. Claro, supongo que ninguna profesión, el conocimiento técnico que necesita ninguna profesión necesariamente tendría que estar justificado por la experiencia, porque si no, entonces no habría profesionales de nada o solo podría ser maestro de algo todo el mundo que lo ha vivido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la medicina o en las ciencias de la salud en general, ¿no? las profesiones sanitarias en general, pues claro, la empatía es muy importante y la empatía como más crece y se desarrolla es a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los médicos que se dedican al dolor crónico, más que en cualquier otra especialidad, tienen una gran vocación y tienen una gran inquietud de entender qué es el dolor, pero creo que la mayoría son científicos, ¿no? Que quieren saber, entender, con la mejor intención del mundo, ¿no? Sí, obviamente. Y a lo mejor el paciente de dolor crónico es una tipología de paciente muy particular que quiere más el médico que cuida, ¿no? O sea, que el que cuida que el que cura, o más una persona que un científico, es complicado. Pero bueno, yo sí que entiendo que, claro, que si esperamos que todas las especialidades médicas pasaran solo por la experiencia, pues sería inviable, pero... Yo sobre este tema lo que quería añadir es que, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, porque cuando hablamos de dolor crónico tendemos a pensar en fibromialgia, aunque hay muchos tipos, hay muchos tipos, si quieres luego hablamos. Pero hasta hace bien poco muchos médicos, cuando venía una persona con síntomas de fibromialgia, se les trataba un poco como de histéricas.
el diagnóstico que tenía. Entonces, claro, yo pienso que además esa persona enferma, además de trabajarse el tema, tenía que trabajarse un poco una especie de culpa impuesta, ¿no? Porque las trataban de desequilibradas mentales. O las tratan, hablo en pasado, prefiero hablar en pasado, no sé si esto es así ahora, pero bueno. Bueno. Es un tema, ¿no? Sí. Bueno, yo por ejemplo el otro día, a raíz del tema del accidente que tuve, ¿no? Pues cuando volví a una de las visitas de revisión, me dice, ¿cómo te encuentras?, ¿no? Me pregunta. Era una doctora que no me conocía, ¿no? Que era un accidente laboral, y entonces pues le dije, me siento como si me hubiera pasado una pisonadora por encima y tal, pero yo estaba respondiendo su pregunta. Entonces me dijo, bueno, pero es que tú ya, ¿no? Como leyendo mi historial, tú ya vienes así de esto no es por el accidente, ¿no? Y yo le pensaba, pero estoy respondiendo lo que me has preguntado, ¿no? ¿Cómo me siento? Y me fui de la consulta y luego se lo dije a algunas amigas, me afectó un poquillo todavía, y les dije, es que me hubieran dado ganas de decirle, pero a ver, si te caes pues 9 escalones rodando y te viene un paciente a la consulta que se ha caído 9 escalones, evidentemente tú no lo vas a evaluar igual si es un bebé, si tiene 16 años, 50 o 75. Y los escalones, la caída y el espacio físico objetivable es el mismo, pero la persona que se ha caído es distinta, ¿no? El sujeto que se ha caído rodando es distinto. Pero no se lo dije porque pensé que, bueno. Entonces, hay mucha parte, afortunadamente una buena parte del colectivo médico que está muy sensibilizado, pero también hay una parte que todavía, bueno, pues tiene ese tipo de actitud o de respuestas, ¿no? Como un poco no acabarte de, no sé si de creer o de, no sé. Un tema también que me llamó la atención en tu libro fue el dolor y la sexualidad. Te queda como un poco en tabú esto, ¿no? Es una persona con un dolor crónico, ¿cómo acoge una sexualidad compartida, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que quería reflexionar era cómo te afecta a todas las esferas de tu vida, ¿no? Profesional, social, familiar, íntima, ¿no? Que sería la sexualidad, y que de alguna manera al final en todas las esferas esas en las que el dolor te atraviesa y te afecta y te impacta, lo que está pasando es que te estás relacionando con otras personas y constantemente te encuentras en situaciones en las que, igual que el médico, la otra persona no siente dolor crónico, ni tu jefe, ni tu pareja en ese momento, o tu familia, o la persona con la que te estés relacionando. Entonces, como no lo siente, es como si constantemente tuvieras que buscar estrategias para compartirlo, para explicarlo y para negociar, o para que esas personas aprendan a leerte en un mapa adecuado, ¿no? Y es muy complejo y es muy agotador ya de por sí, o sea, eso también es agotador, porque es como si, ¿no?, tuvieras que llevar un manual de instrucciones en todas esas facetas o en esos momentos, ¿no? Y bueno, la sexualidad es algo tan íntimo y tan físico, claro, y algo que a la vez en la mayoría de los contextos clínicos he visto y he comprobado que ni se aborda. Claro. Y entonces es como si directamente se anulara de una de las dificultades añadidas que tiene ese paciente, o una de las limitaciones. Entonces digo, bueno, ¿por qué se abordan otras cosas y no se aborda esto también, que forma parte de su vida y es igual de necesario? Y bueno, era un poco una reflexión en ese sentido, ¿no? Para cerrar el ciclo de la transversalidad de todas las facetas o aspectos que atraviesa, y la necesidad en todos ellos, pues de buscar estrategias de reaprender a relacionarte con el otro. Porque además en la sexualidad hay un binomio entre dolor-placer, ¿no? O sea, a nivel psíquico puede crear mucha dificultad, ¿no?, en la persona. Sí, es muy complicado, y luego también supongo que bueno, ya es también un tema de roles o de vivencia de la sexualidad, ¿no? Entre hasta dónde, pues eso, dónde está el límite de ese entre ese binomio, ¿no? Pero... Grela, hemos hablado un poco cómo se vive el dolor crónico en las relaciones laborales, en el tema de la sexualidad, pero también está la familia, las relaciones sociales.
recuerdo que en el libro comentabas que había momentos duros, por ejemplo, cuando tu hijo te pedía, tu hijo ahora tiene 7 años, te pedía jugar y en ese momento no podías, por más que querías, ¿no? ¿Qué puedes decirme del tema de las familias, cómo se compagina con el dolor crónico y qué consejos darías a los familiares que... Sí, normalmente lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Es que es como que toda nuestra energía o la principal energía y todo lo que eso conlleva, del buen humor, la mejor intención, la invertimos o la dedicamos en el trabajo, ¿no? Porque pasamos muchísimas horas o una buena parte de la jornada y entonces, bueno, tendemos erróneamente cuando llegamos a casa, pues como si te dejaras ir, ¿no? Y al final conviertes un poco pues tu casa, que para mí casa significa pues tu familia, las personas que conviven contigo, tu hogar, pues claro, de alguna manera es tu zona de confianza, tu espacio íntimo y entonces ahí pues te dejas ir, te relajas y sacas todo, ¿no? O sea, te quitas ese corsé, ¿no? Para todo, las personas que tenemos dolor y las personas que a lo mejor pues tenemos preocupaciones o nos hemos enfadado o ha habido un mal día o cualquier cosa, ¿no? Y hay esa tendencia un poco de, claro, como si intoxicáramos el espacio propio, ¿no? El espacio más íntimo, familiar, de todo eso y en cambio nos cuidáramos de puerta para afuera de que nuestras preocupaciones, nuestros problemas o en este caso nuestro dolor no llegue, no traspase, ¿no? Y mi hijo en ese sentido me ha ayudado mucho sin él saberlo, a ir invirtiendo eso, ¿no? No es que yo ahora saque el enfado o la frustración o exprese más el dolor en el trabajo, pero sí a decir, pero esto no tiene sentido, ¿no? Porque como digo en el libro, pues los trabajos para bien o para mal pueden ir y venir o los puedes cambiar o puede haber circunstancias, pero tu familia o la gente que te quiere o tu casa, entonces pues claro, intentar no gastar toda mi energía, toda mi fuerza durante el día y cuando llegue a casa estar tan reventada que no puedo jugar con mi hijo o hacer cosas, ¿no? Igualmente, simplemente por el ritmo, los ritmos circadianos, ¿no? Y por la propia actividad del día cuesta, pero volvemos a lo de un poco, ¿no? La actividad o la energía mental de entender que bueno, es más importante o como mínimo igual de importante, ¿no? Y no caer en ese error de la parte más primaria, más eso de ira o más enfurecida, más, pues sacarla en casa, ¿no? Que también lo necesitas espacios en los que te puedas quitar ese corsé, claro. Poder gritar, poder llorar, poder, aunque sean gritos simbólicos, ¿no? Me refiero a poder enfadarte o poder... Pero bueno, hay que cuidar eso. Y muchas personas que he conocido con dolor crónico, muchas compañeras, por ejemplo, de la unidad de dolor crónico del Clinic, explicaban lo mismo, ¿no? Tenían distintas profesiones, distintas edades, distintos pues, núcleos o situaciones familiares y de alguna manera todas explicaban que claro, que en casa, ¿no? Pero también convive eso con, no solo es un tema de actitud o de gestión de tu energía, sino pues un poco el tema de la incomprensión, ¿no? La incomprensión o lo duro que es también vivir con una persona que siempre se está quejando, el otro siente que siempre se está quejando y tú a lo mejor sientes que estás diciendo un 1% de lo que en realidad te duele, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo en ponerse en lugar del otro también y decir, es que es agotador, es duro, ¿no? Es una persona que te diga que está cansada, que le duele aquí o que le duele allá. Y bueno, es un ejercicio también, un aprendizaje también de ponerse un poco en todas las partes. Pero bueno, yo... Das consejos por eso, de cómo leccionar un poquito a la familia para que se ponga en el libro, está muy bien. Yo confieso que una de mis principales vocaciones para escribir este libro, al final como todo lo que hago, era sobre todo que mi familia lo leyera, ¿no? Como si de alguna manera ya tuvieran la receta mágica, lo entendieran todo, como si también les pudiera pedir perdón por 1000 situaciones, pero también pequeños auxilios, ¿no? Y decir, es que es esto, ¿no? Y sí que es verdad que ellos son, mi familia me refiero pues hermanos y tal, son conocedores de la situación, pero bueno, hay una tendencia en todas las familias donde hay alguna situación
de dolor o de discapacidad o de patología, yo siempre digo que entonces es como que todo el sistema enferma de alguna manera un poco, y precisamente para sobrevivir a eso hay una tendencia siempre en familias que hay algún miembro o varios con alguna enfermedad, con alguna dolencia, también hacer un poco de negación, ¿no? Un poco por supervivencia. Y claro, pues en el libro hablo de decir, bueno, pues no, se tiene que hablar con naturalidad de que hay esto, sin victimismo, sin que la persona que tiene esa situación, puede ser dolor crónico o cualquier otra situación dolorosa o patológica, se sienta acogida y se sienta comprendida, pero tampoco le reste protagonismo a los demás, ni energía, ni... Y bueno, intentar encontrar ese equilibrio. Yo creo que el equilibrio de todas las cosas se encuentran en general compartiéndolas, explicándolas, verbalizándolas o expresándolas. Después de escribir el libro y tu familia lo lee, ¿hay un cambio de perspectiva de tu familia? No lo sé si lo han leído, supongo que sí. ¿Has tenido algún feedback? Pues hicimos una presentación en Madrid en verano y estaba mi padre en la presentación también, bueno, también estuvo aquí en Barcelona, en más sitios, pero al acabar había personas, estábamos charlando y él conversó con un grupo de personas y yo le escuché decir, se lo decía a ellos, pero yo estaba ahí, de alguna manera me lo estaba diciendo a mí, escuché decir que le había sorprendido leer el libro y que él reconocía que durante muchos años no me había entendido, ¿no? O no es que no me creyera, pero que no comprendía, ¿no? O podía haber llegado incluso a veces como a dudar de decir, pero ¿qué le pasa a esta niña?, ¿no? Como dice él, que es de origen andaluz. Y, ostras, escucharlo decir eso para mí fue muy liberador también, decir, claro, el libro me ha ayudado a entenderla y tal, ¿no? Y cambiar un poco la perspectiva. Pero creo que lo cito en el libro, ¿no? Por ese orden, que primero las personas que quiero, luego las que me importan y luego pues todas las demás si puede ser también, ¿no? Pero hay una necesidad muy importante de que te entiendan, de comprensión. Bueno, como esto es lo que buscamos todas las personas, ¿no? Pero claro, con una situación tan invisible, tan injustamente invisible, es porque además es que coincide en todo. Luego cuando he hablado con muchos médicos también, es casi un síntoma, ¿no? Que se repite muchísimo, la necesidad de que te crean y de que te comprendan, ¿no? Es una ansia de empatía brutal, ¿no? Sí, porque entonces se une al dolor físico el dolor emocional, ¿no? Sí, que no está siendo la incomprensión es muy devastadora. Sí. Tú interveniste como paciente en un congreso con más, no sé si hace mucho, ¿no? de 1000 profesionales de medicina, sí, para dar tu testimonio, ¿no? Con el dolor crónico. ¿Qué experiencia tuviste o qué sensaciones que quieras manifestar? No sé, a lo mejor también de más impotencia, de ver que entre ellos... Al principio cuando me invitaron, porque era la primera vez que invitaban a un paciente en un foro así, curioso, pues sentí mucho vértigo, ¿no? Un poco el vértigo de la responsabilidad de decir, ostras, de incluso profesionalmente no, a nivel técnico sentirte muy pequeña al lado de ellos, ¿no? Y luego pues cuando estuve allí fue una oportunidad de conocer muy buenos profesionales, diferentes especialistas y tal. Pero escuchándolos, bueno, yo participaba en una mesa en concreto y recuerdo que el moderador de la mesa estaba muy nerviosa porque era la primera vez en este contexto, ¿no? Tan médico, tan científico. Luego, pues, por suerte, pues se han ido dando más ocasiones. Pero estaba muy nerviosa y recuerdo que el moderador de la mesa me dijo así sobre la marcha que vamos a cambiar el orden de las intervenciones, ¿no? Y yo, ostras, y te vamos a dejar para el final, ¿no? Y dije, bueno, pues vale. ¿Y tú qué querías? ¿Agilizar? ¿No? Sí, pensé, jolín, vamos a alargar la agonía. Pero en realidad, escuchándolos, pues lo que me di cuenta es que realmente pues ellos llevaban muchos años tratando de entender lo que yo, en este caso, por suerte, pues llevaba puesto encima, ¿no? Mi traje eran todos sus datos, ¿no? Y entonces me concedí a mí misma y quiero que
que ese mensaje un poco se lo integren o se lo autoconvenzan todos los pacientes de dolor crónico de que, bueno, pues de que tenía la autoridad de la experiencia, la autoridad de lo vivido, ¿no? Y entonces me sorprendió también la reacción de los profesionales a mi intervención y lo que vino después de eso. Y bueno, pues el vértigo se convirtió en un vuelo, como suele pasar siempre. Una oportunidad de decir, bueno, yo creo que también está habiendo un cambio de dirección en la medicina tradicional y se está incorporando cada vez más el discurso y la voz del paciente, afortunadamente. ¿Crees que es así? Creo que sí. Lentamente, pero claro, sí. Al final de que la persona con dolor crónico o cualquier otra mala enfermedad se llega a ser responsable de ella misma y de su enfermedad, ¿verdad? Para evitar tener que dar el poder en una referencia externa, ¿no? Una corresponsabilidad, ¿no? Que se impliquen los dos en el tratamiento, en la enfermedad, o bueno, sobre todo en el tratamiento, ¿no? Que sea como una cosa consensuada, que el paciente no sea pasivo, que sea paciente, pero que sea un actor de su propio tratamiento, de su propia curación o mejora. Sí, sí. La expresión artística también comentas, plástica, musical, ¿no? Que puede ser una buena manera de expresar el dolor, incluso de aplacarlo. Y me parece que con los niños también es muy efectivo y tú en eso tienes experiencia. Sí, bueno, es que de hecho, bueno, yo soy muy aficionada al arte, ¿no? Me gusta mucho en general, sobre todo pues la pintura y tal, la fotografía, y en el fondo si analizas incluso, ¿no? la historia del arte, pues no sé por qué, pero yo creo que cuando tenemos más capacidad de expresión o la expresión es más honda o más auténtica o deja más huella, son en estadios donde la persona o el artista o el autor está de alguna manera sufriendo, pero porque hay como una conexión muy interior hacia adentro, ¿no? Entonces eso te hace sacar cosas mucho más puras o menos sesgadas o menos intoxicadas. No sé. ¿Crees que en ese momento el ego se diluye más y aparece más la parte esencial? En esos momentos de sufrimiento, no sé decirlo extremo, es una forma de... Es que como decía Lourdes, tiene un poco que ver con la humildad, ¿no? O sea, es que te obliga, un poco te pone un poco de rodillas, ¿no? Y desde esa posición te vuelves a levantar, pero te levantas diferente. Y entonces, claro, si tuviera que hacer una imagen, ¿no? De lo que es el curso del dolor, por ejemplo, un momento de álgido o agudo, sería el tránsito entre ese estar arrodillado y levantarte. Y imagínate que una persona en ese tránsito, en ese movimiento, tenga la capacidad de expresar o de crear, ¿no? Claro, lo que sale de ahí es totalmente, pues eso, es puro porque sale de las entrañas, ¿no? No está, creo, no sé, a lo mejor, pero bueno, hay mucha evidencia en cualquier disciplina artística de que al final así ha sido, para bien o para mal, no sé. Siempre dicen, ¿no? Que, por ejemplo, la poesía se tiene que escribir desde la tristeza, no tiene por qué, pero bueno, son estadios que a lo mejor te obligan a conectar más contigo mismo. Eso es un beneficio del dolor, por ejemplo. El arte expresado desde, por ejemplo, a mí cuando veo los cuadros de Frida Kahlo, ¿cómo realmente se puede aunar el dolor y la belleza a la vez? Sí. ¿De dónde sale eso, ese punto que tú además eres muy creadora, que en fotografía? Bueno, es que además Frida me parece un personaje con una fuerza increíble, ¿no? Sí. Es increíble cómo transmite esa fuerza a su personaje, su obra, y justamente es una mujer que estuvo toda la vida sufriendo muchísimo con unos dolores terribles, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es que realmente para soportar eso, en realidad eres muy fuerte, tienes que ser muy fuerte, no te queda otra, ¿no? Entonces esa contradicción, yo creo que los contrastes, la belleza de la naturaleza son contrastes, ¿no? Son situaciones en las que una puesta de sol, o sea, había un fotógrafo que es Galán Rowell, que es un fotógrafo de naturaleza, que decía eso, ¿no? Que es en las fronteras, ¿no?
donde está la belleza, ¿no? Entonces la frontera esa entre el dolor y el sobrevivirlo y esa debilidad y esa fuerza a la vez es lo que la hace y su obra. Y por ejemplo, cuando ves sobre todo cosas visuales, ¿no? Pintura, plásticas, obras de gente con dolor, es increíble cómo puedes conectar mucho más, ¿no? con lo visual que con las palabras o con cualquier otro tipo de... Impacto. Sí. Bueno, nunca sería lo mismo que vivirlo, pero creo que hay obras que sí que te acercan bastante a imaginar o a sentir lo que estaba sintiendo esa persona. Bueno, la más emblemática, esta de Frida, que todo el mundo conoce, ¿no? Que al final se ha convertido en icono, Sí. que está abierta, atravesada con los... Es brutal, ¿no? Sí, Esa sí, imagen visual. Que lo dice todo, sí. ¿Y la risa y el sentido del humor? ¿Qué lugar ocupa todo eso? Porque es un gran bálsamo en realidad, ¿no? Es un medicamento para muchas cosas. Sí. Está demostradísimo, ¿no? Sí, yo creo que es la medicina de la vida, o sea... Pero cuando estás embotada de dolor, ¿no? Que las emociones, ya tienes tanto dolor en el cuerpo, no sé hasta qué punto de decir a una persona, vamos a comenzar a reír, que te va a ayudar. Bueno, no puede ser así, porque no, entonces, aunque sí que la risoterapia, por ejemplo, funciona un poco de esta manera, ¿no? Con la instrucción. Sí. Y al final, bueno, pues es como dejar ir y al final te estás riendo como un loco y no sabes de qué, ¿no? Pero bueno, hay situaciones también que estás llorando y de los propios nervios, ¿no? El cuerpo entra como... Y a veces te ríes y lloras y pareces ahí como un poco una loca. Yo tengo una amiga que es muy amiga. Y si luego ella ve esta entrevista, pues se reirá viéndolo, que digo esto, pero ella tiene una situación ahora mismo personal muy dura. Y entonces, pues bueno, nos ha tocado en este momento de la vida compartir muchas horas al día, muchos momentos, ¿no? Y entonces siempre decimos de broma, estamos locas, ¿no? Porque pasamos de la risa al llanto con una facilidad. Vamos normalmente un día a la semana vamos a un sitio a comer. Y decimos, bueno, es que los camareros de este sitio alucinarán con nosotras, porque claro, nos ven, pero bueno, es sano, es saludable también expresar las emociones sin censura, ¿no? Y es verdad que a veces las dos expresiones, llorar y reír, son tan espontáneas, tan primarias que se encuentran. Y a veces es un dejar ir, ¿no? Y estás llorando y te acabas riéndote y eso es maravilloso. Pero en general en la vida para mí es muy importante reírse, que es muy saludable. Es que además es que está comprobado, ¿no? Físicamente, lo explico en el libro de todos los beneficios que tiene demostradísimos. Sí. Es una droga natural y yo intento que no pase un día que no me haya reído, ¿no? Intento, creo que habrá habido muchos días que desafortunadamente no ha sido así, ¿no? Pero lo intento. Y en esos días, Rela, en que realmente tenías, bueno, pues episodios fuertes, pero veías que si no te sobreponías a ese dolor te ibas a perder algo muy bonito en ese momento de la vida, esos placeres que digo cotidianos que trae la vida. ¿Cuál ha sido tu pensamiento? ¿Cómo te has rehecho? ¿Qué es lo que has puesto en práctica para decir, bueno, yo aquí, como dices, soy más grande que mi dolor porque quiero disfrutar de este momento? O sea, de mi hijo, una tarde con las amigas, una cena en concreto, ¿no? Es que yo digo lo de que el dolor no es más grande que tú, porque cuando estás sintiendo tanto dolor llegas un poco a perderte, ¿no? Te desdibujas, te confundes y piensas que, bueno, es como si el dolor se hubiera adueñado de ti. Y en cierto modo sí, pero el camino a descubrir o a reconvertir a que eso no sea así, sino que, bueno, forma parte de ti, pero sigues siendo tú la que controla o la dueña, digamos, de este sitio donde él está hospedado, es lo que te hace un poco sobrellevarlo. Lo que pasa es que en el momento de dolor, o sea, yo por ejemplo ahora mismo estoy aquí sentada hablando con vosotras y yo estoy sintiendo dolor en varios puntos de mi cuerpo, pero es un dolor para mí soportable. Es soportable también porque llevo años con dolores, entonces a lo mejor no sé, otra persona no lo soportaría, no lo sé, pero para mí es soportable porque lo estoy sintiendo, ¿no? Yo ya cuando digo dolor o episodios de dolor me refiero a cuando ese dolor esa señal se dispara en alguna parte y es especialmente insoportable, ¿no?
Cuando eso sucede no hay risa, ni hay actitud, ni hay nada. Lo único que entre esos momentos en los que hay solo ese dolor como un ruido blanco y el otro, la experiencia lo que te hace es aprender a que toleres que eso pase y que cuando eso pase no hagas nada más que esperar que pase, ¿no? Y que llores y que te sientas mal, o sea, no puedes estar tampoco autoexigiéndote, es fuerte, no pasa nada, porque es una locura eso, ¿no? Y es también contraproducente. Entonces, claro que por muchos años que lleve, cuando hay episodios agudos, yo también me desespero, lloro y me siento fatal. Lo que pasa es que en los inicios de la enfermedad, el dolor te hace sentir perder un poco el norte, como de que, pues eso, ¿no? De que es él el que te domina y que lo has perdido todo y entonces tiene un componente muy autodestructivo. Y no puedes permitir que eso pase, ¿no? No puedes permitir que el dolor te engulla a ti, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es fácil, es que decirlo así puede parecer ligero, no. Pero a mí por lo menos me ha llevado años y me ha llevado horas y llantos y tal, ¿no? Lo único es que cuando estoy mejor lo disfruto 10.000 veces más. Esa para mí es como yo siempre digo, la vida me atraviesa, ¿no? Lo siento todo mucho, pues bueno, lo bueno también lo siento mucho, ¿no? Y por eso me río, pero porque también cuando tengo que llorar lloro y lloro todo lo que el cuerpo me pida, ¿no? Las personas que como tú sentís el dolor tan profundo y en una forma tan continuada, os hacéis expertas en esa observación fina y profunda. Y yo leo hoy en tu web que dice, ya no leo libros, ahora leo a las personas que pasan por la calle. Sí, te vuelves un poco como, es que es como si desarrollas una hipersensibilidad, ¿no? Un olfato, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y bueno, son todas esas pequeñas cosas que para mí han sido beneficios de tener dolor, ¿no? Es decir, es como si desarrollaras una membrana, ¿no? Una especie de un séptimo sentido, es que no sé cómo llamarlo, pero sí lo he reconocido en muchas personas que han sufrido muchísimo, ¿no? Ya sea por dolor físico o dolor emocional o lo que sea. Esa capacidad de esa hipersensibilidad de que todo, pues eso, como un olfato muy fino para las cosas, ¿no? Y bueno, eso para mí es una ventaja. Esa piel tan fina pero a la vez tan fuerte para mí es una ventaja. ¿Qué crees, Rela, que es lo que nunca podrá arrebatarte el dolor? Pues la ilusión, Rela, no sé, la ilusión sobre todo. Y es una persona que continuamente estoy con ilusiones, con proyectos, con cosas, ¿no? Sueño mucho, pero sueño para luego cuando me despierto realizar las cosas. Y eso creo que no me lo puede quitar el dolor. De hecho, el dolor lo que ha hecho es que persiga con más ahínco mis sueños o mis ilusiones. Pero bueno, sí que me ha quitado mucho tiempo y muchas cosas e incluso creo que en algún momento me ha podido quitar personas también, ¿no? Porque tienes que aprender, porque en el camino quedan muchas cosas, en ese camino de aprendizaje, convivir con él no es fácil. ¿Vamos? Sí. Bueno, pues mira, vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Pero son para que las contestes, como antes te comentaba, más desde el sentir, ¿vale? A ver, ¿qué es para ti ser feliz? Y si eres feliz ahora, más o menos, del 1 al 10, por una puntuación. Ostras, para mí ser feliz es que no es un rasgo, ¿no? Es un estado, son momentos, es una suma de momentos y ser consciente de cuántos de esos momentos has podido sumar en tu vida y seguir queriendo sumar momentos que te hacen feliz. ¿Te atreves a dar una puntuación del 1 al 10? ¿Y qué es? Pues no sé, un 8. Muy bien. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso para ti? Para mí el éxito es permitirte el fracaso.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida? ¿O qué merece la pena en la vida? Querer. ¿Hay un propósito perfecto, tú crees, para cada uno de los seres que están aquí? ¿De las personas? Un propósito perfecto. Sí, si crees que cada una de las personas que vienen... Tiene una misión, tiene... Un propósito de vida, un plan, como quieras decir. Perfecto no, pero creo que todo el mundo tiene un lugar y tiene una huella que dejar. Sí, no sé cómo lo llamaría, pero perfecto no. Vale. ¿Qué opinión te merece la gente que quiere salir de la vida a través del suicidio? Respeto. ¿Qué es lo máximo que has hecho por amor? Sentir mucho dolor. Un acto de amor es estar muerta de dolor y colgarte la mochila de tu hijo en la espalda cuando lo recoges del cole. ¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? ¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? Al dolor. ¿Crees que la injusticia la hacemos nosotros? Hablo de injusticia en general, las cosas injustas de la vida. Sí, claro. ¿La espiritualidad crees que consiste en buscar sentido de la existencia? ¿Para ti sería eso la espiritualidad? Yo creo que la espiritualidad es tomar conciencia de las cosas, de las personas, de los sentimientos. No sentirlo porque entonces eso es racional, no sé. Para mí tiene que ver con la conciencia, con la conexión con las cosas. ¿Es importante, crees, que para realizarnos como personas dedicar tiempo al silencio y al trabajo interior? Sí. Puede ser diario, cuando al menos con una constancia, quiero decir. Muchísimo. La mayoría de las cosas nos suceden porque no tenemos silencio con nosotros mismos, no nos escuchamos. Y a veces el mayor desconocido somos nosotros mismos. Y hay situaciones en las que cuando guardas silencio y te escuchas y miras hacia adentro, te entra mucho vértigo porque nunca habías mirado. Y sí, totalmente. Además, a mí el silencio me parece revelador. O sea... Muy bien. ¿Crees que hemos entrado en una época de voluntad y compromiso? ¿Una época? Sí, de voluntad y compromiso. Bueno, no creo que sea una época. Pienso que hay personas que tienen esta vocación o esta actitud o esta posición ante la vida y ante los demás, y hay personas que no, lamentablemente. Pero no, bueno, yo no lo veo. No está muy generalizado, ¿crees? No lo veo como una cuestión de época. Un lema para el ser humano del futuro. Es una pregunta un poco complicada, pero algo que crees, la reflexión, la frase que te gustaría dejar para las generaciones venideras, ¿no? Totalmente, que además de un tiempo a esta parte es como digo de broma mi eslogan de marca, creer y crear. Creer y crear. ¿Qué es para ti el milagro? ¿Milagro? Dar vida a un ser. Cada vez que veo a una mujer embarazada me parece alucinante. Y poder vivir durante un tiempo el sentir dos corazones en tu cuerpo. ¿Qué valores te han impactado más en otros seres humanos? O si ha habido alguna persona que ha influido especialmente en tu vida precisamente por tener algún valor o valores especiales. Una persona que ha influido bastante en mi vida, que no aparece en ningún libro ni en Wikipedia, es mi padre. Es una persona que, sin hacer alarde de ello, nos ha enseñado, o al menos para mí ha sido la definición de bondad y de nobleza. Muy bien. Y me ha enseñado eso. ¿El libro que más te ha gustado o más te ha impactado en tu vida? Me pillas en frío. Rayuela. Rayuela. Y la última. ¿Tú crees que el reto es humanizar a la humanidad un poco? Sí, es uno de los retos, sí. Humanizarnos. En todos los sectores, ¿no? Sí. Pues Grela, de verdad que te agradecemos mucho esta entrevista. El libro, como además el libro, a la gente que te haya podido ver y escuchar,
y está interesada, el libro desprende además poesía pura, a pesar de hablar del tema que hablamos. A Lourdes y a mí nos pareció, si tú estás de acuerdo y te gusta, que acabáramos esta entrevista leyendo tú una poesía que aparece además en tu libro Crisálida, ¿no? Sí. Y que has querido, no sé por qué quisiste, si quieres decirlo, por qué quisiste acabar el libro con esta poesía. Bueno, es un poema que escribí en un momento personal, que en Crisálida, que es un poemario que está dividido en cuatro partes, en 4 fases, como las etapas de la oruga hasta que se transforma en mariposa. Es el poema que cierra el libro, porque de alguna manera para mí simbolizaba, y para el editor también, el despertar, ¿no? El renacer. Y entonces pensé que era oportuno que tras el último capítulo también apareciera, ¿no?, este poema. Y bueno, me da mucha vergüenza a mí leer mi propia poesía, pero me lo habéis pedido y entonces sí, pues con el cariño que habéis venido y que habéis leído mi libro, pues creo que sí que la tengo que leer. Se titula Besasosiego. Tengo toda la inquietud desordenada en mi pelo y la risa alborotada entre los mechones. El aire que la vació se ha enredado en mi melena, ha despeinado todos los miedos y su eco ya no es suyo, es el eco ahora de la vida, atrapada y esparcida, batida y libre, cayendo en mis hombros como un velo que tu beso retira. Todos los adjetivos se ensayan en mi cuello para hacer infinito tu nombre en mi pecho. Tengo un desorden inquieto en mi cielo y la vida enarbolada entre renglones. Gracias. Entre renglones, red hasta siempre, te doy gracias. Gracias a vosotras.